Hola, el día de hoy voy a presentar mi obra de las dos novelas que escogí, que es Un monstruo viene a verme y Arun y el mar de las historias, donde podemos ver el padre de Arun y Arun con el, el tejo simbolizando un monstruo viene a verme, un libro simbolizando el mar de las aventuras y varios relojitos de arena simbolizando el tiempo que le quedaba a la madre de Connor, donde podemos ver un cielo nocturno también representando a Arun y el mar de las historias, donde Arun atraviesa este mar en busca de una solución para el problema de su padre. Ahora, analizando las obras, vamos a empezar primero con Un monstruo viene a verme, donde nuestro tema se centra mucho en la aceptación de la muerte y la superación del miedo. Donde aquí vemos a Connor, un chico de 13 años, viviendo, más bien, viviendo con su madre con una enfermedad terminal, donde este lidia con el dolor y la culpa. Em, Donde además está ambientado en un entorno contemporáneo, igual que Arun y el mar de las historias, en un sitio real, en un país real. Este está situado en Reino Unido, em, donde en ambas se refleja la cultura, donde más ahorita vamos a hablar de este, pero hablando de este, no se refleja con una cultura como tal, pero sí se refleja el lugar en donde se vive, en donde vive, pues. El conflicto de esta historia es centrado en Connor, es viviendo con sus sentimientos sobre la enfermedad de su madre y su propia culpabilidad. Eh, por ejemplo, en la escuela lo tratan con lástima, lo cual hace que Connor se enfurezca porque él siente que no lo están entendiendo, que no saben su situación porque nunca la han vivido. Y eso hace que Connor sea muy reacio en sus acciones y en su manera de pensar las cosas. Y no sé, no lo culpo porque realmente es difícil vivir en una situación así, porque te sientes aislado y solo del mundo. Y esto afecta a Connor de tal manera que lo ven invisible. Eh, esta novela tiene una trama lineal, está muy enfocada en la evolución emocional de Connor, donde enfrenta la realidad donde que su madre se va a ir en cualquier momento, donde tiene que aceptar eso y al principio duele y le cuesta, pero logra conectarse con sí mismo y aceptarlo, aunque duela, además de estar solo y contar con nada más su abuela porque su padre es ausente. El libro lo cuenta que regresa a visitarlo, pero realmente no encuentra esa conexión profunda con el padre. El clímax de esta historia llega con la cuarta historia, contándonos la pesadilla de Connor, mencionada al inicio del libro, donde aquí podemos ver la pesadilla completa, además del sometimiento, además de que el monstruo somete psicológicamente a Connor para contar esa verdad que tanto le duele, que tanto le da miedo contar por el simple hecho de ya saber que esa realidad a la que se enfrenta va a pasar pronto. Y es por eso que Connor se enfrasca en su propio mundo, luchando por no ser consumido por esos pensamientos de tristeza y un miedo enorme a la hora de contar esa verdad, donde el final de esta historia eh, nos cuenta y nos relata que se supone que el Tejo iba a ayudar a su madre, cosa que no pasó y pasaron los eventos que conté anteriormente. Nos encontramos en el hospital con Connor enfrente de su madre, ella muy enferma, a punto de morir, donde Connor la abraza fuertemente y le agarra la mano, donde lo acompaña el Tejo,
Connor preguntándole si se va a quedar y el Tejo respondiendo que sí, que con miedo Connor por fin expresa esos sentimientos reprimidos, donde al final de la historia suelta la mano de la madre simbolizando el aceptamiento de y dejando que su madre se vaya. Un libro, la verdad, triste, pero muy realista, y este es sin duda mi favorito. Vamos con Arun y el mar de las historias. El argumento de nos centra en Arun con el objetivo de ayudar a su papá en recuperar sus poderes como el Shah de Bla, capaz de contar historias, donde se encuentran a If, y gracias a pueden adentrarse al mar de las historias. El planteamiento nos refleja en Arun el tipo de cultura. Estamos hablando de una cultura, podría decirse india, gracias al autor que tiene una ascendencia india, que nos refleja mucho la censura y esta falta de libertad por contarnos historias. Eso, porque a él lo censuraron y eso lo impregnó aquí, y donde creó a Kaani como un símbolo de esa libertad de expresión que tanto ha buscado. Y eso es lo que me gustó también del libro, porque tiene un significado más allá que una aventura fantástica, por así decirlo, donde su trama va, va, va muy diferente a esta, donde evidentemente son aventuras que tiene Arun con su padre en el mundo de Kaani, y donde posteriormente lucha contra Katamshut, el rey del silencio, por así decirlo. Ahora, el clímax y el desenlace son increíbles, porque al final de vencer a Katamshut, ellos dos regresan a casa con la sorpresa, y me sorprendió a mí, que Mr. Sengupta era Katamshut, que lo cual me pareció raro, y también que Soraya volvió. Y la verdad que este libro me dejó un poco boquiabierto por ese tipo de final, la verdad no me lo esperaba. Y bueno, em, contando, y toqué este tema anteriormente, el contexto interno, donde en ambas es un mundo contemporáneo y nos centramos en dos culturas completamente diferentes pero muy marcadas, con Arun siendo más realista que con Connor siendo más realista que Arun, ya que toca temas realistas, objetos realistas, por así decirlo, como las marcas populares, por así decirlo. Mientras que Narun este tema es más como fantasioso, y aunque toma de base la vida real, tiene muchos elementos de fantasía que hace que sean diferentes. El enfoque sí es diferente, donde con Connor es sobre duelo, que ya había hablado, y la aceptación de la verdad que lo está atormentando hasta que llega el momento donde el monstruo hace acto de presencia, generando así los sucesos de esta novela. Con Arun está la aventura donde él moldea su yo, donde se modela también la realidad, los espacios ficticios y esa determinación de ayudar a su padre para recuperar sus poderes. En ambas, los personajes son niños, pero son diferentes. Por ejemplo, con Connor es un niño muy solitario, muy reacio, por así decirlo, oculta muchos sentimientos, mientras con Arun es lo contrario, es más feliz, por así decirlo, está inmerso en un mundo de fantasía, es más alegre, más positivo, donde
sus antagonistas, como lo es el monstruo, es, por así decirlo, una manifestación de las emociones internas de Connor, donde por otro lado Eve, el genio del agua, ayuda físicamente a Arun en su misión, donde podemos agregar que Katam Shut es un antagonista claro y externo que representa la censura, como lo había dicho anteriormente, mientras que los antagonistas de Connor eh, son menos importantes en la historia, pero que tienen sus propios miedos y emociones internas. El tiempo no es algo que fluya mucho en ambas porque eh, es más, mm, ¿cómo decirlo? Es más como un rompecabezas, vaya, porque no nos cuenta en sí en qué parte del tiempo está, porque hay saltos en el tiempo que no se ven y no son presentes, pero que sí son notables cuando nos dicen en ambas historias unos días después, una semana después, pero en sí no está tan claro. El espacio de la acción en donde transcurren estas historias son realistas, ya que en estas encontramos, por ejemplo, en Un monstruo viene a verme, la casa de Connor, la casa de la abuela, la escuela donde pasa su tiempo, en donde pues, es evidente que está situado en el Reino Unido por ciertos factores que nos cuenta la historia, mientras que en Narun son espacios fantasiosos, empezando por su ciudad, Alfai, no me acuerdo, Alfiai, algo así, donde nos transportamos a Kaani, que es la segunda luna de la Tierra, en la obra, donde nos atravesamos el mar de las historias, siendo corrompido por Katamshut. Nuestro espacio al acontecer no se nos desarrolla en el monstruo viene a verme como un espacio íntimo y seguro, pero también es un escenario de dolor y conflicto interno. Otro espacio importante donde Connor enfrenta sus problemas sociales y el bullying es la escuela, reflejando su lucha diaria fuera del hogar. Em, el punto de partida de la historia en Arun rápidamente se va a unos espacios más fantasiosos. Kani es un mundo imaginario y mágico dividido entre el Guk City y el reino de Chup, lleno de paisajes exóticos y elementos mágicos. Está el mar de las historias, un lugar crucial en la historia donde fluyen estas como agua, representando mucho todas las narrativas y la creatividad humana, que es lo que nos centra mucho esta historia. Ahora, estos espacios son muy psicológicos y sociológicos. O sea, es decir, en Un monstruo viene a verme, la narrativa es una sensación de tristeza y desesperanza. El ambiente es sombrío, reflejando mucho el dolor y el conflicto emocional del protagonista. Los espacios como la casa y la escuela son detallados y realistas. El impacto de los elementos fantásticos como en las visitas del monstruo. Mientras que Narun nos da un giro completamente al ambiente, que este es mucho más diferente, es más filosófico, donde la mayor parte de la historia transcurre en un mundo completamente fantasioso. Kaani es un lugar vibrante, como lo había dicho antes, lleno de magia y maravillas, con paisajes exóticos y criaturas sorprendentes. El ambiente es dinámico y cambia constantemente cuando Arun viaja por diferentes partes de Kaani antes de enfrentarse a Katanshut. Hay un sentido asombroso y descubrimiento con elementos mágicos que hacen del entorno un lugar encantador y misterioso. La interpretación, por último, es diferente en ambas, donde se interpreta principalmente como una exploración de los procesos del duelo y la aceptación de la pérdida en Un monstruo viene a verme. La presencia del monstruo y sus historias son interpretadas como herramientas que ayudan a Connor a confrontar y aceptar la realidad que su madre tiene una enfermedad terminal. Además, que esta obra ofrece una profunda introspección en las emociones y conflictos internos de Connor, incluyendo su culpa,
su miedo y la necesidad de encontrar paz, que esto hace que la obra sea muy realista y que sea mi favorita hasta el momento. La narrativa en general se interpreta como un viaje emocional y psicológico. También agregó sobre la importancia y el significado de las emociones internas de Connor, sus historias sobre la verdad y la aceptación. En cada historia, además, el monstruo parece que nos cuenta esta historia con un significado, donde ayuda a Connor a comprender y aceptar sus propios sentimientos y la situación de su madre. Ahora, en Naruni, el mar de las historias, va de mano sobre el autor y acerca de la libertad de la expresión, muy bien reflejada, por cierto. Además, a través de su aventura, Arun descubre el valor de las narrativas y su poder para inspirar y transformar. Incluso agregamos el elemento de la censura que ya había hablado antes, que desafortunadamente también vivió el autor, donde este se interpreta como una alegoría sobre la libertad de expresión y la lucha contra la censura, representada por el antagonista de Katam Shut, con la guerra que provoca a él, que nos viene reflejado lo que acabo de contar, que busca silenciar las historias, donde agrego el significado de Katam Shut repitiendo como una representación de la censura y la represión, destacando en la lucha interna por mantener la libertad de contar y escuchar historias. En conclusión, estos dos libros son muy geniales para la comprensión más allá de es solo una historia fantasiosa. Me encantaron y la verdad que sí los recomiendo. Y sobre todo, no paren de leer porque es algo que vale la pena hacer todos los días.